trimestres que vienen. Luis, buenos días y bueno, cuéntame un poquito el tema de la inflación, a ver qué está pasando, cómo lo veis los especialistas y qué es la predicción que tenéis, ¿no? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Pues mira, hemos tenido una inflación altísima, inflaciones por encima del 10% durante estos meses, inflaciones provocadas por 6 años de tipos de interés negativo, es decir, cuando los tipos de interés negativo lo que fomentan es que haya mucho dinero en circulación, préstamos baratos, las administraciones públicas se endeudan cobrando intereses, cosas que son totalmente irracionales, entonces hay mucho dinero en el mercado. Y cuando hay mucho dinero en el mercado, el dinero vale menos. ¿Respecto a qué? Respecto a lo que compramos con él, ¿vale? Esto es la inflación. ¿Qué pasa ahora que ya han subido mucho los tipos de interés de forma muy brusca, que ya está cambiando un poquito el tema del consumo, que la gente ya está perdiendo o acabando con esos ahorros de la COVID, que también han provocado, parte de esta inflación ha venido del exceso de ahorros que tenían las familias por la COVID, es decir, en todas las crisis financieras incrementa el ahorro por miedo a invertir, por miedo a comprar. En la COVID se añade que no nos dejaban gastar, ¿vale? No podíamos ir de viaje, no podíamos ir a cenar, no podíamos comprar. Por lo tanto, el ahorro de las familias subió mucho porque los trabajadores por cuenta ajena cobraban prácticamente lo mismo que cobraban cuando trabajaban, entonces el ahorro se iba acumulando, por lo tanto esa inflación, que cuando una subida de tipos de interés la puede frenar relativamente rápido, nunca es inmediato tampoco, pero ahora pues no ha tenido efectos hasta pues pasado unos meses y casi un año. Se está acabando ya este ahorro, los tipos ya son muy altos, ya esos tipos ya afectan a muchas empresas que se han refinanciado, ya afectan a casi prácticamente todas las familias que tienen hipoteca, ya han tenido alguna renovación a tipo más alto, algunas llevan 6-7 meses pagando más de lo que pagaban en los últimos años, por lo tanto ya se está notando. Y esto se puede reflejar en este gráfico que mostramos, que es un gráfico que va agregando los datos mensuales. ¿Por qué se refleja mejor esa suma de datos mensuales? Porque cuando tomamos el interanual lo comparamos respecto a justo hace un año. Con tanta variación que ha habido en los últimos año y medio, sobre todo, no es del todo fiable. Es decir, comparar julio con julio o a junio con junio. Claro, en junio del año pasado pues hubo picos muy extraños, entonces podemos encontrarnos, como ha pasado en España, que ya la inflación interanual está por debajo del 2%, cuando realmente la inflación mensual sigue subiendo. Sigue siendo alta. Claro, porque la comparativa respecto al año pasado pues maquilla un poquito, pero correcto, todavía siguiendo siendo alta se ve, pero que se están aplanando, y se están aplanando especialmente en los países, si vemos las curvas que antes iniciaron esa pendiente tan vertical, son las que ahora más se están aplanando. Estados Unidos, España, ¿vale? Pues evidentemente pues ese efecto vendrá después en las posteriores, porque la gente puede gastar menos, porque tiene menos dinero provocado por esa subida de tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, este ya es el primer punto, ver cómo la tendencia se está frenando, y es algo que es evidente, no se ha frenado, pero se está frenando. Tampoco que la gente espere que van a bajar inflación, no veremos bajadas de inflación, algunas posiblemente puntuales sí, porque se están pasando un poco de rosca los bancos centrales, pero lo que el carrito de la compra que nos costaba 60 euros hace 2 años y ahora nos cuesta 100, nunca más volverá a ser 60, que sea 101, que sea 99, pero nunca volveremos a ver los precios, eso hay que descartarlo, ya somos un poquito más pobres para siempre. Para ¿vale? todos, ¿no? Exacto. Entonces, hay algunos datos adelantados, ¿no? como podría ser el IPP. El IPP lo que marca es la producción de lo que luego consumimos. Cuando hablamos de inflación hablamos de IPC, índice de precios al consumo, sí, y previo a ese IPC hay el IPP, índice de precios a la producción. Lo que las fábricas o los fabricantes o los productores producen, luego llega al cliente, al consumidor, ¿vale? correcto. Entonces siempre hay que, pues cuando empezó la inflación alta, primero crecieron los precios de la producción, por materias primas, etcétera, etcétera, y después repercutió al consumidor. Pues lo mismo pasará con la bajada. Fíjate que las bajadas son brutales. Son es decir, brutales. tenemos ya IPPs negativos. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos, las materias primas están cayendo, porque los tipos de interés ya están afectando a las empresas y a las familias, porque el mundo se está desacelerando, por lo tanto se consume menos, ¿vale? Es algo que es... Cuando los bancos centrales suben tipos de interés, realmente lo que quieren hacer es fastidiar a las familias, que las familias podamos comprar menos, tengamos menos renta disponible. Para no sobrecalentar la economía. Exacto, para
hacer un favor a la economía tienen que fastidiar un poco a la economía, ¿vale? Suena contradictorio, pero es así. Problema, que durante 6 años hubo fiesta. Ahí es cuando deberían haber fastidiado a la economía, o al menos no dejar tanta fiesta. Ahora, pues cuando ya estamos castigados, pues castigar más creo que no tiene mucho sentido, y ahora hablaremos un poquito de los bancos centrales. Aquí tenéis los IPPs de Estados Unidos, en Europa más de lo mismo, incluso un poco caídas más bruscas porque son más tardías. Estados Unidos viene de caídas anteriores. Es decir, que si se produce más barato se tiene que consumir más barato. ¿Qué tiempo tarda entre ese IPP que ha bajado, es decir, el índice de precio a la producción, por así decirlo, hasta el consumidor que vea esa ralentización? Yo creo que ya se está viendo. Es decir, es verdad que los IPPs vemos que desde septiembre ya están bajando, no así inflaciones. Sí que hemos tenido algunas inflaciones negativas mensuales ya en esos entornos. El delay, ese espacio que tarda, es difícil de saber, porque al final puede haber cosas que se producen hoy y no se venden hasta de aquí a un año. Correcto. Depende de qué activos o de qué productos se tarda en llevar a la venta. Normalmente debería haber sido más rápido, pero el tema del ahorro de la COVID ha fastidiado un poquito ese efecto, ¿vale? Ese exceso de liquidez que hubo antes. Exacto, por eso la inflación subyacente, que es la inflación que elimina combustibles o energía y alimentos perecederos, sigue alta, porque las empresas han podido trasladar incrementos de coste anteriores ahora al consumidor, algo que ya empieza a fastidiarse. Si no hubiera habido este exceso de ahorro por la COVID, seguramente ya tendríamos inflaciones muy normalizadas, muy normalizadas, incluso deflaciones, que creo que es lo que va a venir por la pasada rosca de los bancos centrales. Pero fíjate, España ya tenemos tasa interanual por debajo del 2%, fue de las primeras que se disparó, lo veremos pronto, Estados Unidos ya está en 3%. Es decir, ya la inflación no debería ser. Le han achacado también esta inflación a las materias primas, le han achacado a la guerra de Ucrania, le han achacado al tema del gas. ¿Cómo está ese tema ahora? Mira, aquí vemos cómo han caído las materias primas. Esto es un gráfico de 2023, si tiramos a 2022 la caída es mucho mayor, sobre todo a partir de abril, la invasión el inicio de la desgraciada invasión de Rusia a Ucrania fue el 24 o 23 de febrero, creo que 24 de febrero de 2022. Por lo tanto, sí que es verdad que hubo picos de subida, pero las materias primas ya venían subiendo por un exceso de consumo, ¿vale? Porque la gente tenía muchos ahorros, porque los tipos de interés estaban en negativo, había un exceso de consumo y las materias primas ya venían subiendo. La guerra de Ucrania fue un poco la puntillita, pero fue un movimiento vertical bastante fuerte, pero que después se bajó. La guerra de Ucrania ha sido utilizada por los bancos centrales como excusa. Los bancos centrales están gobernados por políticos, por lo tanto, todos sabemos, y da igual el color, que los políticos usan excusas para absolutamente todo. La inflación viene de 6 años de tipos de interés negativos, viene de exceso de fiesta, viene de exceso de liquidez en el mercado. Una empresa emitía un bono, o sea, pedía dinero al mercado, lo compraba un banco y un segundo después se lo compraba el Banco Central Europeo. Un segundo después, con lo que la empresa tenía liquidez y el banco tenía liquidez, era una doble liquidez. Esa liquidez hacía que, pues lo que he comentado al principio, que el dinero pierda totalmente el valor. Normalmente se habla de perder valor respecto a otras monedas, pero como esto ha sido algo genérico, hablamos de devaluación de monedas, ¿no? Pues esto ha sido genérico, esa devaluación de monedas ha sido en todo el mundo, ¿vale? Entonces las monedas se han devaluado respecto a lo que se ha comprado. Pero bueno, están, a ver... O sea, en resumen, podríamos esperar que la inflación vaya frenando, calme y no baje, pero que por lo menos se mantenga en un nivel más contenido. Sí, tendríamos que ver ya niveles a corto plazo, niveles de inflación muy controlados, incluso picos de deflación, porque como te comento, como va con cierto retraso y los bancos centrales siguen diciendo que quieren subir tipos de interés. Fíjate los bancos centrales, esta pantalla me gusta mucho enseñarla. Esto es de junio de 2021, la Reserva Federal, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, decía que la inflación era transitoria, que no le preocupaba, que no habría que subir tipos o que habría que subirlos poquito. En ese momento la inflación era del 5.4 y subiendo verticalmente. Hoy, que ahora sí que dice que hay que subir tipos hoy mismo, la inflación está en el 3% y bajando. Es decir, no tiene ningún sentido. Lo vemos igual en Europa. Esto es de diciembre de 2021, es decir, un poco más tarde, Europa fue detrás. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo que no había que subir tipos. En ese momento la inflación era el 5%. Hoy es del 5.5, pero bajando.
¿qué sentido tiene que ahora les preocupe la inflación cuando está subsanada, cuando ya está bajando, cuando la curva se está aplanando, cuando tenemos precios de producción cayendo, materias primas cayendo? Sigan preocupados por eso y amenazando a mercados, amenazando a familias, amenazando a empresas. Es algo que yo lo entiendo como un simple rédito político, que por algún motivo esta lucha ahora de la inflación, como a la gente le asusta mucho, cuando ya debería asustar bastante menos, le asusta mucho la inflación, pues se ve que pues la moda política es luchar contra la inflación. Los últimos, desde 6 años anteriores, pues la moda era luchar por el crecimiento económico y le daba igual tipos de interés negativos. Todos recordamos, se recuerda mucho en mercados la guerra entre Trump y Powell, Trump, el presidente del gobierno pre-COVID, que insistía que Powell no subiera tipos, y Powell los quería subir y al final cedió y lo subió muy poquito pre-COVID, porque al final son instrumentos políticos los bancos centrales, desgraciadamente. Y a día de hoy yo creo que veremos deflación por esa pasada de rosca, aunque también te digo una cosa, y lo veremos en próximos vídeos, ese objetivo de inflación del 2% no es real, no es realista, debe ser más. El mundo es más caro hoy que hace años, tienen que actualizar tipos. ¿Por qué? Porque afortunadamente ya no hay niños en Vietnam haciendo camisetas por 2 duros, porque China ya no nos vende cosas por 2 duros, hay aranceles, hay guerras comerciales, porque las energías renovables son más caras que las energías contaminantes. Esto decía The Economist, que la desglobalización mantendrá la inflación. Mantendrá y la hará subir un poquito a medio plazo. Yo creo que los bancos centrales, nosotros, que ya sabes que hablamos mucho con gestores de fondos internacionales, que son los que tenemos en cartera, desde hace ya un año nos lo van diciendo, que ese objetivo de inflación del 2% no es realista. Lo es realista, hoy es realista, porque incluso será negativo puntualmente, pero tienen que actualizar, el mundo es un poquito más caro que antes.